Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. El sexo no es una regla, es un regalo. Me acompaña para conversar de este tema la médico sexóloga Caro González, que desde ya le agradezco muchísimo por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola Luis, muy feliz de estar contigo hoy en este episodio, hablando de uno de los temas que más me apasiona, la sexualidad. Gracias a ti por la confianza, por contactarme y por invitarme a hacer este podcast contigo para que todos crezcamos en sexualidad y nos demos ese regalo de la sexualidad y del sexo. Gracias a vos. Y Caro, para quienes no te conocen, contanos un poquito allá en tu país, a qué te dedicas, cuál es tu nicho, tu especialidad, tu profesión, etcétera, para conocerte un poquito mejor. Perfecto, yo soy colombiana, nací en una ciudad de Colombia muy hermosa que se llama Medellín. A los que nacemos aquí nos llaman paisas. Estudié medicina y viví por muchos años en Medellín. Luego de terminar medicina y de graduarme, me fui y me lancé para México. Entonces a veces se me sale la mexicana que llevo dentro. Viví allá 3 años y medio y me formé en varias especialidades y en varias maestrías en sexología, que es la ciencia que estudia la sexualidad de nosotros los seres humanos. Estudié también otras especialidades que tienen que ver más con psicología. No soy psicóloga, sí soy terapeuta y soy médica y sexóloga. Y bueno, hace más o menos 4 años y medio regresé a mi tierra, regresé a Colombia. Acá ejerzo dos ramas muy grandes de la sexología. También gracias a la pandemia pues he podido llegar a otras partes. Ejerzo todo lo que tiene que ver con sexología educativa, o sea, educar en sexualidad adultos a jóvenes, adolescentes, a niños, a papás, en diferentes temas de sexualidad, a través de mi marca que es Sentido Sexual, a través de medios de comunicación, a través de podcast, a través de un libro que recientemente publiqué que se llama El placer de estar conmigo, que es para la sexualidad de nosotras las mujeres y también para los hombres cómplices de nuestra sexualidad. Y también lo que más me dedico es a ser sexóloga clínica, que es ya toda la parte terapéutica, hacer terapia de pareja y terapia individual en temas relacionados con la sexualidad. Maravilloso, Caro. Detrás de tu trabajo, y como lo mencionas en tus redes, hablas de 3 pilares. Uno es la sexualidad sana, el otro es la sexualidad consciente y la sexualidad saludable. Y esos pilares me parecen maravillosos porque nos permite ver precisamente el sexo no como una regla, sino como un regalo. Así debería ser, ¿no? Exactamente, porque no podemos olvidar, Luis, todo esto de la sexualidad sana, consciente y saludable, digamos que nos lleva a un término que no me lo inventé yo, lo decimos mucho en sexualidad y en sexología, que es la salud sexual. Y la salud sexual la define la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel social relacionado con la sexualidad. Entonces no es solamente el que yo no tenga ninguna enfermedad, yo puedo tener alguna enfermedad y ser sexualmente saludable, o puedo estar sin ninguna enfermedad y no tener una salud sexual. Entonces la salud sexual se va a lograr a partir de yo ser consciente de cómo me relaciono con las demás personas, de qué me gusta, de qué no me gusta, porque aquí tenemos que hablar que cuando hablamos de sexualidad, Luis, no estamos hablando solamente de sexo o de erotismo. Cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de nuestra vida, de cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo nos relacionamos con nosotros mismas, cómo nos vinculamos en pareja, quién nos gusta, quién nos atrae. Tiene que ver con el género, tiene que ver con el sexo, con el ser hombre, con el ser mujer. O sea, tiene que ver con muchas cosas y es un aspecto central e inherente a nosotros los seres humanos. Y hay un pedacito de esa sexualidad, o un pedazo muy grande, que es el erotismo o lo que conocemos como sexo. Entonces, para yo poder tener una sexualidad sana o una salud sexual, no solamente va a ser en el área del erotismo, va a ser en el área de la vida, va a ser qué tanto me conozco, qué no, qué tan consciente soy, porque es que eso de la sexualidad consciente es, no sé si a ti te ha pasado, Luis, que a veces vamos en piloto automático en la vida. Claro, Entonces le claro. ponemos piloto automático a las relaciones, le ponemos piloto automático al sexo, le ponemos piloto automático al trabajo,
y entonces ahí dejamos de ser como que lo hacemos como por una obligación o por un piloto automático y no por el disfrute que genera. Entonces, todo eso nos lleva a una salud sexual. Claro, si pensamos en sensualidad sana, tenemos que tener muy presente también que somos seres integrales. En muchas latitudes, pues esto sigue siendo un tabú, pero si abrimos nuestra mente a lo que decís, a que no se trata únicamente del plano físico por el placer per se, sino que es un tema integral de placer de vivir, de placer de sentir, pues eso nos permite también disfrutar la sexualidad desde una forma integral, tal y Exacto. como somos los seres humanos, ¿cierto? Dijiste una palabra clave y es que somos seres integrales y entonces tú que nos estás escuchando, puedes estar diciendo, vengan ustedes locos, ¿a qué se refieren con sus seres integrales? A que somos seres biológicos, psicológicos y socioculturales. Y entonces ahí le puedes meter también seres trascendentales o trascendentes, pero quedémonos solo con lo biológico, psicológico y sociocultural. En el sentido de que sí, evidentemente tenemos un cuerpo, tenemos una anatomía, tenemos una biología, tenemos unas células, tenemos un comportamiento de ese cuerpo, tenemos una genética que heredamos de nuestros familiares y a la vez tenemos factores psicológicos. Cada persona tiene su personalidad, todos experimentamos emociones y sentimientos, pero cada quien tiene su inteligencia emocional o no. Está el amor propio, está la autoestima, la relación con cada quien. Entonces, todo eso está ahí en la parte psicológica y en la parte social depende mucho de la época. No es lo mismo el país del que estamos hablando o la ciudad, la cultura, no es lo mismo ahora que dentro de 10 años o que hace 10 años. Entonces, todo eso, inclusive factores como la fe, como la religión y la espiritualidad, que son factores sociales, tienen que ver con nuestra sexualidad, conforman nuestra sexualidad. Y yo me lo encuentro, Luis, en el día a día. Muchas de las disfunciones sexuales, de los miedos que tenemos, de las inseguridades que tenemos en el erotismo o de las alteraciones o problemas, como tú lo quieras llamar, yo prefiero llamarlo alteraciones o disfunciones sexuales, se relacionan muchas veces no solamente con lo médico, es muy poquitas veces que se relaciona con lo médico, muchas veces se relaciona con que nos conocemos poco, con que tenemos poca autoestima o con que no tenemos problemas en la comunicación en pareja o que no sabemos expresar lo que nos gusta o que estamos pasando por alguna crisis de vida o crisis de pareja y no necesariamente es lo médico. Entonces hay veces vamos y buscamos ayuda pensando, ay no, denme una pastilla. A mí van los pacientes y me dicen, Caro, necesito una pastilla para el deseo, pero es que no hay una pastilla para la autoestima, no hay una pastilla para la asertividad, hay muchas otras herramientas y por eso debemos partir de esa base de que somos seres integrales y no solamente somos biología. Claro, ¿y qué tanto pesan en la actualidad algunos mitos que se convierten en barreras poderosísimas en contra de una sexualidad sana? ¿Y cuáles de ellos, de los que existen actualmente, son los más arraigados o los que más te toca atender? Ok, mira, los mitos que son falsas creencias, que se suelen, digamos, eh, transmitir de generación en generación por, por el analfabetismo sexual que tenemos, por la falta de información, porque no hablamos de sexualidad, porque no hablamos de sexo, o nos hablan de una manera, yo creo que en tu país pasa lo mismo, Luis, no sé, pero en mi país pasa que, y en México también pasa, que muchos de nosotros recibimos una educación sexual en el colegio basada en el miedo. De cuidadito tiene relaciones sexuales porque queda en embarazo, porque se le pega Exacto, esta enfermedad horrible, o sea, cuidadito. Como que exacto. eso nada bueno tenía. Y Sí, pues, así y si es. el sexo no tiene nada bueno, entonces, como para qué lo hacemos, ¿cierto? Eh, Sin embargo, esos mitos han llevado a eso, el miedo, el fundamento del miedo, el llevar de generación en generación estos mitos, como estas creencias de tragar entero, de no nos ponemos a pensar. Yo te voy a dar un ejemplo que nada que ver con sexualidad, pero me lo vas a entender. Yo soy un poquito regular o mala para la cocina, pero cuando viví en México me tocaba hacerme mi comida. Y entonces dije, el arroz se hace 2 de agua por 1 de arroz y un poquitico de aceite de oliva. Y yo un día dije, ¿yo por qué hago el arroz así? Porque otra persona me dijo, no, Caro, si hace así. Y las dos me parecían ricas. Claro, a mí mi mamá me enseñó que se hacía con 2 de agua, 1 de arroz y aceite. Y yo no me iba a poner a inventar ni a preguntar nada más.
y digamos que tragué entero y me funcionó y el arroz me quedaba rico, pero no significa que sea la única forma o manera de hacer arroz y de que te quede rico, ¿cierto? Exacto, exacto. Entonces, lo mismo pasa con los mitos en sexualidad y en el sexo, que tragamos entero, que nos dicen virgen hasta el matrimonio, pero no preguntamos si eso es lo que quiero yo, si eso va para mí o no. Ah, una pareja sexual, no me he preguntado si yo quiero eso en mi vida o no. Que eres mujer, te tienes que casar y tener hijos y ese es el sueño de todos. Pues que ese no sea el tuyo y es completamente válido. Entonces, los mitos afectan mucho la sexualidad, no solo desde el erotismo, sino inclusive en las relaciones de pareja, porque entonces es inclusive desde no quiero tocar el tema del todo, pero te lo quiero mencionar, desde la heteronormatividad es, eres mujer, te tienen que gustar los hombres, no, te pueden gustar las mujeres, te pueden gustar los dos. Entonces es como no condicionar, y eso es lo que ha hecho los mitos, condicionar y llevarnos como a que queramos encajar, que queramos tener como una normalidad, abro comillas, yo hablo como si me estuvieran viendo, pero yo sé que me están imaginando, como si quisiéramos encajar y no existe una normalidad, porque lo que puede ser normal para mí, para ti puede ser súper anormal, ¿cierto? Y para otra persona puede ser súper poco común. Entonces, acá la idea es no dejarnos llevar por esos mitos. Ahora bien, dos cosas para cerrar esta idea. Los mitos generan una emoción que suele bloquear mucho la sexualidad y es la culpa. Cuando yo parto de los mitos me genera mucho sentimiento de culpa. Entonces puede que yo tenga, no sé, que yo elija tener relaciones sexuales casuales sin tener ningún vínculo afectivo con esa persona, pero resulta que yo empiezo a pensar, ay, pucha, pero es que se supone que yo lo tenía que tener con pareja, con la persona, no sé qué, y eso no significa que yo no haya pasado rico necesariamente, pero entonces empieza la culpa a bloquear mucho esa parte del placer o de la sexualidad. Mitos muchos, o sea, la verdad muchos, pero los más frecuentes, por ejemplo, en los hombres un poco, es que los hombres siempre tienen que querer o que siempre tienen ganas, y a los hombres también se les puede disminuir el deseo sexual. Mitos frecuentes en nosotras las mujeres, que las mujeres no tenemos derecho a fantasear o que no fantaseamos. De pronto no se nos da tan fácil como a los hombres. De pronto lo tenemos que hacer un poquitico más consciente o aprender el arte de fantasear, pero no significa que no fantasiemos, no significa que no nos masturbemos, no significa que no sintamos placer, ¿cierto? También está el mito, hay uno que es un mito y una idea social, Luis, que yo creo que nos afecta principalmente a las mujeres. Y esto pasa mucho en los países de Latinoamérica. Y es justo como que o eliges ser la dama, la hija, la mujer perfecta, la pareja perfecta o la dama, o eliges ser la trabajadora sexual, para no decir como otro término. Entonces como que tuvieras que elegir en ser las dos y no puedes ser las dos, no puedes ser la mujer erótica y la mujer dama. Claro. Como que no la pudieras que combinar, no sé si me hago entender ahí. Sí, 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 perfectamente, perfectamente. Y esto pues refuerza el concepto de que tu criterio debe prevalecer, debes formarlo, debes forjarlo y debes hacerlo valer en todo momento. Y hablando un poquito de esto, hay una frase que leí en tus redes sociales que me encantó, porque considero que encierra uno de los principales prejuicios. Vos decías, el orgasmo no es la meta, sino parte del camino del placer. Exacto. Esto es difícil de aceptar para muchos, ¿cierto? Aún hoy en día. Claro, Luis, porque es que hay veces, y yo siento que nos puede pasar en muchos aspectos de la vida, hay veces por centrarnos en la meta nos olvidamos del camino. Hay veces, no sé, nos vamos de viaje para X parte y sí, muy rico y muy agradable y súper placentero llegar a X parte, pero desde que nos montamos en el carro o en el coche, si estamos pensando en cuánto falta para llegar, nos vamos a perder de esa conversación o de esa plática que podemos estar teniendo con la persona que vamos de viaje o de ese paisaje que estamos viendo. Entonces, en el sexo y en el erotismo pasa lo mismo. Cuando nos centramos en el orgasmo como una meta y no como parte de este camino, por centrarnos en lograr el orgasmo, y veces ni siquiera lo logramos, hombres y mujeres, porque nos ponemos como una presión, como si en el sexo tuviéramos que rendir, y como si en el sexo tuviéramos que sacar no sé cómo se dice en tu tierra,
pero si tuviéramos que sacar como una calificación o una nota, como si nos fueran a poner carita triste o carita feliz y nos estuvieran midiendo el rendimiento. Ujú. Y entonces cuando más pensamos el sexo es cuando menos lo disfrutamos. Porque una frase que a mí me encanta, que lo decimos una amiga sexóloga y yo mucho, que se llama Paulina Millán, es que el sexo no se piensa, el sexo no se hace, el sexo se siente. Y cuando yo me pongo a pensar es cuando me centro en la meta y dejo de vivir el camino. Claro, maravilloso, maravilloso. Totalmente de acuerdo con vos. Y otro de los pilares, precisamente hablando de esto, de que no se tiene que pensar sino que se tiene que sentir el sexo, Ajá. es la sexualidad consciente. Para esto creo que debemos trabajar en la forma en cómo percibimos de forma integral, como decíamos hace un momento, y dejar precisamente de verlo como una regla, provocar quizás que esa forma en la que concebimos nuestra sexualidad nos ayude a evitar caer en esa monotonía, pero tenemos que tener conciencia de lo que estamos provocando, cómo lo estamos provocando y el por qué, ¿no crees? Total, además yo te diría que una sexualidad consciente la podríamos mirar de muchas partes o desde muchas formas. Sin embargo, la miraría principalmente de dos. Desde la toma de conciencia, yo no puedo cambiar o elegir cambiar algo de lo que no soy consciente. Yo no puedo cambiar algo de lo que soy inconsciente. Pues Claro. si yo no sé que de pronto para mí las relaciones sexuales solo se volvieron coito y penetración y ya está, pero si yo no soy consciente de eso, no voy a hacer nada para cambiarlo. Si así lo quisiera cambiar, porque entonces yo necesito pasar cosas del inconsciente al consciente para aceptarlas, y aceptarlas no significa que necesariamente me gustan, sino aceptar que así son, al menos en ese momento, y a partir de la aceptación puedo elegir qué quiero hacer con eso, si quiero seguir igual, o si quiero cambiar algo, o si quiero hacer algo al respecto, y si puedo hacer algo, porque aquí sería puedo y quiero. Entonces, tomar conciencia de muchas cosas, tomar conciencia de mis actitudes ante la sexualidad mía, de mis actitudes ante la sexualidad de los demás. ¿Qué frases digo yo o qué frases de pronto violentas o despectivas digo yo contra personas de la diversidad sexual? O qué le digo yo a una amiga que me dijo que tuvo sexo casual. Todas esas cosas son de las que debemos o es importante tomar conciencia. Entonces, eso es parte de la sexualidad consciente. Y también yo te lo diría por otro lado, Luis, y ahorita lo hablábamos un poquito, y es vivir en el momento presente. Vivir en el momento presente y no en el piloto automático es también tener una sexualidad consciente y tener, ¿por qué no?, una sexualidad sana. Digamos, yo pongo mucho este ejemplo a mis pacientes. A mí me encanta contar historias y poner ejemplos porque creo que se entiende más fácil. Pero si yo sé que yo para llegar a mi casa debo pasar por un semáforo y resulta que yo me pongo a pensar como el semáforo estaba en rojo, en amarillo o en verde, eso es muy seguramente porque venía con el piloto automático y ni cuenta me di porque yo sé que tuve que haber pasado el semáforo porque si no, no hubiera llegado. Claro, claro. Y entonces también ser consciente de ese piloto automático que tenemos o del momento presente es fundamental. Te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos, que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica. Si te perdiste algún episodio, puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osohormiguero-fotografía.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora, continuemos con el episodio. Se habla mucho del término mindfulness, pero vos mencionas el término mindful sex. Mindful sex. Exactamente. Tiene que ver con esto que estás mencionando. El mindful sex, digamos que aparentemente es un término más nuevo, que inclusive hay libros de mindful sex, no es un término necesariamente que me inventé yo, ya estaba, pero no es un término que la gente está como tan, que lo conoce tanto como el mindfulness, ¿cierto?
pero surge de lo mismo, es exactamente lo mismo. El mindfulness no es poner la mente en blanco, es estar en conciencia plena, es estar en el momento presente. Es lo que yo te decía ahora, que el sexo no se piensa, sino que se siente. Es estar sintiendo valga la redundancia, que se siente que tu pareja te dio un beso en la oreja o que tu pareja te esté haciendo sexo oral. O sea, no estar en la cabeza, sino estar en esa sensación y en ese momento presente. Porque si tú estás en la cabeza pensando en que tienes que tener la erección o pensando en cómo te estás moviendo, si a él le está gustando cómo tú lo estás haciendo, pensando si te está viendo el gordito, la cicatriz, la celulitis, estás pensando, no estás sintiendo, ¿cierto? Entonces, cuando estás como en mindful sex, estás en ese momento presente en el sexo. O sea, es aplicar, en vez de estar consciente mientras te lavas los dientes o conduces tu carro, estar consciente en el sexo o en el erotismo. Esa es como la diferencia, pero es la misma corriente. Es lo mismo en diferente actividad, llamémoslo así. La base de establecer esa conexión con el momento es, pues, quizás esa conexión profunda con tu pareja parte de concentrarse en lo que estás disfrutando, en lo que estás sintiendo, más lo que estás haciendo. Exactamente. Y hacerlo a través de todos tus sentidos. Eso no siempre se logrará. Es complicado quizás por esos mitos que hablábamos, por un tema quizás cultural, social. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Porque realmente vale la pena intentarlo. Pues mira, Luis, digamos, no hay como una lista de chequeo. Sin embargo, mi recomendación y un punto de partida importante es algo que decimos mucho los sexólogos y es desgenitalizar la sexualidad. Es decir, como quitar como si yo tuviera el pie en el acelerador de la genitalización. Hemos genitalizado mucho la sexualidad, hemos centrado la sexualidad en una erección, en una lubricación vaginal, en una penetración, y yo no estoy diciendo que eso no sea rico ni placentero. Sin embargo, cuando voy como en una visión de túnel, solamente me estoy centrando en eso, y es cuando me centro como en una meta, cuando pongo el orgasmo como meta, cuando pongo como mi rendimiento como si fuera a sacar una calificación. Entonces, un punto de partida para lo que tú dices es empezar a desgenitalizar la sexualidad. Es que no todo encuentro sexual tenga que terminar en un coito. Que se imaginen, activen imaginación y creatividad, de que hagan muchas cosas que quieren hacer y que quieran probar y que no terminen en coito. O sea, como de otras formas. Y tú dijiste una palabra clave y es: los órganos de los sentidos son la puerta de entrada al erotismo. Son como los estímulos por excelencia. Entonces, si yo quiero erotizar algo, si me quiero excitar, si mi pareja quiere excitarse o yo lograrla excitar, debemos recurrir a los órganos de los sentidos, a cosas que exciten ver, oír, oler, degustar, y no podemos olvidar dos cosas muy grandes. El órgano más extenso de nuestro cuerpo es la piel, que nos da posibilidades infinitas. El tacto nos da posibilidades de temperatura, frío, calor, nos da posibilidades de presión, de qué tan fuerte o no, o suaves son cosquillas, masajes, toques, caricias. Nos da mucha posibilidad de hacer el tacto con las manos, con el cabello si lo tenemos largo, con los labios o con los besos, con partes del rostro. O sea, nos da infinitas posibilidades. Y lo otro es que no podemos olvidar que el órgano sexual más importante, ¿cuál crees que sea? Se dice que el cerebro, ¿no? Quizás en el caso. Exactamente. Entonces, el órgano sexual más importante no es el pene, no es el clítoris, no es un genital, no es un órgano sexual. Claro. El órgano sexual más importante es el cerebro. Entonces, acá tu cerebro, y justo se lo decía ahora a un paciente, tu cerebro puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo, en la sexualidad y en el sexo. Claro, esto tiene mucho que ver con el tercer pilar. El tercer pilar es una sexualidad saludable. Porque dentro de esa sexualidad saludable, pues tenemos que prestarle atención a esos estímulos que vos estás mencionando. Muchas veces creemos que no son tan frecuentes, pero yo me atrevo a decir que son más frecuentes de lo que nos imaginamos. Y quizás son esos mitos los que no nos permiten, pues, explorarlos. Pero yo siento que quizás la sociedad, en el momento que se da permiso para que esos estímulos formen parte de sus vidas, precisamente sus vidas en el plano sexual cambian radicalmente. Exacto. Y no se trata, Luis, de que a todo el mundo le tenga que gustar de todo.
o que haya personas que digan, no, es que a mí me tiene que gustar el sexo anal, no, o a mí me tiene que gustar el sexo oral, no. Gracias al universo, a la diversidad, a quien quieras decirle, existe justo la diversidad y no a todo el mundo le gusta comer de todo. Hay personas que no les gusta el pescado, hay personas que no les gusta la carne y eso no significa que no les guste comer. Entonces acá es importante el saber que acá hay una diversidad, una variedad y que cada persona tiene sus estímulos. ¿Dónde suele estar como muchas veces el bloqueo, la tranca, el segurito que de pronto nos impide en que no conocemos qué nos gusta, qué no nos gusta? Y entonces eso hace que no tengamos una sexualidad saludable. Y esto me hace pensar, Caro, entonces, o corregime, si yo no tengo claro qué me gusta y qué no me gusta, quiere decir que me estoy privando de muchos placeres en torno a esto, o más bien, debería yo intentar probar algunas situaciones a las que no estoy acostumbrado para poder discriminarlas si es que me gustan o no, incorporarlas Mira, o desecharlas. eso va a ser depende, porque yo no necesariamente tengo que probar todo en el sexo para saber que me gusta o no. Yo puedo, digamos, también imaginar y decir, ¿cómo puedo decir, no, es que a mí no me gusta tal fruta y puede que nunca la he probado, pero no la quiero probar? Y me hago responsable y no la quiero probar. No me gusta el sexo anal, nunca lo he probado. O sea, en el sexo, Luis, no tenemos que probar para decir que no nos gusta, porque esto va a ir también dependiendo mucho de nuestra personalidad, de nuestros valores, hay personas que son más visuales, hay personas que son más kinestésicas, hay personas más auditivas. Entonces acá mi recomendación es primero conocerte, y para conocerte no necesariamente tienes que hacer de todo. Para disfrutar del sexo y tener un orgasmo o tener placer o disfrutar de un encuentro erótico no tienes que haber tenido X parejas sexuales o no tienes que haber tenido X experiencias sexuales. Es importante conocerte, entonces es saber, así como hay personas que son de personalidad más extrovertida, otras más tímidas, es cuestión de eso, de conocerte, porque muchas veces a ti una persona te puede preguntar, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué probemos? Y si tú no tienes ni idea, que esto es muy frecuente en las mujeres, pues no te estás haciendo responsable de tu placer, porque quiero dejar algo súper claro, Luis. Cada quien es responsable de su placer. El placer es responsabilidad de cada persona, no es de tu pareja, no es del otro, es de ti. Entonces, tú eres responsable de conocerte, tú eres responsable de decir qué te gusta y qué no, y eres responsable de que cuando algo no está, para ti no está funcionando, lo digas. El otro no es adivino y el otro no es el responsable de tu placer. Cuando cada quien se hace responsable de su placer y están en pareja, pasan delicioso, porque no se carga la responsabilidad en el otro. Eso es maravilloso, eso es Uh-huh. una premisa que si todos tuviéramos presente, realmente nuestra vida sexual sería muchísimo más plena. Y Exacto. hay algo que me gustaría hablar, digamos, en un tema específico, Uh-huh. y es el tema precisamente de buscar esos estímulos que muchas veces nos privamos o tratar de explorar un poquito esas cosas que quizás no estamos acostumbrados a incorporar en nuestra vida sexual. Hablando de los juguetes sexuales, por ejemplo, que Uh-huh. pueden aportarnos una gran variedad en cuanto a esos diferentes estímulos que nos vienen a Uh-huh. contribuir en ese placer del cual somos responsables. ¿Por qué se siguen subestimando tanto? O sea, ¿por qué se siguen viendo? Quizás era un tema cultural. Porque es un tema que cuesta tanto de una manera abierta incorporarse en nuestra vida sexual? Tiene que ver con muchos factores o con muchas causas, entre ellas lo mencionaste, es más un tema social y cultural, porque está muy relacionado con, por ejemplo, con el machismo, con que algunos hombres, porque no puedo generalizar, sienten que si la pareja mujer utiliza un juguete sexual es como si lo estuviera reemplazando o como si fuera una competencia y entonces genera inseguridad. Entonces es como si no fuera suficiente y se viven más los juguetes sexuales de una forma como de competencia, no como un complemento, como deberían ser. O sea, ese es un mito, que son competencia. Y cada vez hay más personas, de hecho, una de las industrias más importantes en el mundo son los juguetes sexuales. La industria que más creció económicamente hablando en pandemia
fueron la venta de juguetes sexuales. ¿Qué significa eso? Que cada vez más las personas están comprando juguetes sexuales y los están usando, ¿cierto? Sin embargo, todavía hay, digámoslo así, límites o limitaciones que restringen su uso, sobre todo en la parte social. Aunque también, Luis, hay que volver a decir que en temas de sexualidad no podemos generalizar, en temas de erotismo no podemos generalizar, y no significa que a una persona le tenga que gustar los juguetes sexuales. Y puede ser también peligroso, Caro, que en el momento que los incorpores como un estímulo adicional, pueda tener consecuencias en el sentido de que después no encuentro ese placer si no es a través de ellos. O sea, me vuelvo tan apegado a esas herramientas extras que después sin ellas no logro disfrutar mi sexualidad. ¿Se puede dar esto? Mira, sí y no. ¿En qué sentido? Voy a explicar un poquito más mi respuesta. Si se utiliza solamente el juguete, evidentemente el juguete va a facilitar mucho las cosas. Una mujer que nunca ha logrado un orgasmo, el juguete lo puede facilitar precisamente porque la lengua se cansa, el dedo se cansa o no tiene la misma vibración o la misma constancia en el movimiento y en la estimulación que lo que puede tener un vibrador, que lo que puede tener un succionador o un juguete, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene sus ventajas el juguete que hacen que haya más facilidad en la estimulación. Sin embargo, mi recomendación para que no pase esto y no sea como yo solo logro el orgasmo con un juguete sexual, pues puede que diga esa mujer, para mí es más fácil lograrlo con un juguete sexual, pero no significa que no lo logre con sexo oral, o no significa que lo logre con estímulo con el dedo de mi pareja, por ejemplo. Entonces ahí la idea es tener varios estímulos, no solo centrarme en uno. Claro. Y que eso lo hacemos mucho con la penetración, nos centramos solo en la relación sexual coital como si no hubiera nada más. Entonces lo mismo puede pasar con los juguetes, sí, pero la idea es ser conscientes de eso y ver a los juguetes como un complemento enriquecedor en el erotismo y hacerlos parte del encuentro y no que hagan todo el encuentro. Entiendo, perfecto. Claro, detrás de mi trabajo existe un interés muy profundo por demostrarle a toda mujer que su felicidad, su placer y plenitud no dependen de nada ni de nadie más que de sí mismas. Hemos hablado de estos pilares a lo largo del episodio para disfrutar de tu sexualidad con tu pareja, pero todo esto aplicaría también si no cuentas con alguien a tu lado, ¿cierto? Totalmente, es que la sexualidad es lo que yo decía al principio, la sexualidad es tu vida, con o sin pareja, ¿cierto? Entonces, digamos que también la parte del erotismo, el erotismo es el dar y recibir placer con otra persona. Y existe también, Luis, el autoerotismo, que es darte placer a ti mismo o a ti misma. Es darle placer a la persona más importante de tu vida, que si no eres tú, es importante que empieces a trabajar por ahí. O sea, que empieces como a hacer, porque yo muchas veces le pregunto esto a mis pacientes, sobre todo a mis pacientes mujeres, y me dicen, no, mi pareja o mi mamá o mi papá o tal persona. Sin embargo, y yo sé que tú lo ves en tu trabajo y digamos el lente, para mí, la fotografía boudoir muestra, es como saca al lente esa chispa interior de erótica y no erótica, con o sin pareja, o sea, independientemente de tu estado, de tu estado civil, de tu edad, de tu físico, es mostrarte que es como conectarte, y si tú no te conectas contigo misma, no te vas a conectar con la otra persona. Entonces esto, por ejemplo, ni en erotismo ni en autoerotismo. Entonces, sí, esto no es solamente en hablar en mujeres que estén en pareja, también puede ser en mujeres que estén solteras en la época de su vida en la que estén. Claro, específicamente hablando de eso, de la mujer y cómo su sexualidad se limita muchas veces por estos prejuicios o estas culturas machistas pues, en las que vivimos. Me encantaría que para terminar le regales un mensaje final a ellas para que dejen de ver el sexo precisamente como una regla y comiencen a verlo como lo que es, como un regalo. Ok, quiero terminar con una frase que no es mía, es de una terapeuta pareja que se llama Esther Perel, que ella dice, el sexo es un lugar dentro de ti al que vas con otro.
Y Qué lindo. lo que yo les quiero dejar es justamente que busquen en ustedes ese lugar dentro de ustedes, al que puedes ir con otro o al que puedes ir contigo misma. Y que para que disfrutes ese lugar, que sea tu oasis, que sea tu lugar seguro, que sea tu lugar rico y agradable, empieces a construirlo tú con tus gustos, con tus criterios, con tus valores, con lo que tú quieras y con tus, digámoslo así, con tu normalidad, no con la normalidad o con el deber ser de los otros. Es lo que a ti te haga feliz. Encuentra el placer en las pequeñas, grandes cosas de la vida y lo encontrarás en el erotismo. Maravilloso, Caro, maravilloso mensaje. ¿Y de qué manera, de qué mejor manera podemos cerrar este episodio que no es con esa frase tan linda? Te agradezco montones, de verdad, Caro, por haber aceptado la invitación, por acompañarme en este episodio. Como te decía, yo sigo el contenido que generas a partir de tu marca, de tu perfil de sentido sexual, y los invito a todos, de verdad, a que sigan tu trabajo porque realmente es inspirador, maravilloso. Pero háblanos un poquito de eso, dónde pueden encontrarte, tus redes, para que también te sigan y se beneficien de ese contenido tan lindo. Perfecto, a mí me pueden encontrar en Instagram en @sentido_sexual, en Facebook me encuentran como Sentido Sexual, también pueden encontrar mi blog en www.sentidosexual.com y para los que estén interesados en mi libro que estén fuera de Colombia pueden entrar a la página de Busca Libre, que es como una librería a nivel mundial, o llega a muchos países y ahí también pueden encontrar mi libro y lo pueden pedir a muchos de sus lugares de origen y de residencia. Y también ahí en Instagram me pueden escribir mensajes directos si quieren alguna consulta o alguna asesoría. Ahí también está el teléfono del consultorio, que hago también terapia de pareja y terapia individual online, pues si no están en Medellín. Caro, muchísimas gracias, de verdad. Reitero el agradecimiento y de verdad un gustazo haberte tenido en este episodio de Frente al Lente. Gracias a ti por tener este espacio de crecimiento personal, de crecimiento en la sexualidad y qué mejor manera de seguirnos viendo a través de nuestros propios lentes. Un abrazo con muchísimo cariño, Caro. Cuídate mucho. Y a vos que nos escuchaste, desde ya agradezco tu apoyo compartiendo este contenido. Estoy seguro que conoces a alguien que podrá interesarle. Además, te recuerdo que si quieres invitarme un café mediante la plataforma de Buy Me a Coffee, es muy sencillo, te dejo un link en la descripción del episodio para que puedas hacerlo. Yo sé que para vos será algo simbólico, pero para mí un valioso aporte para seguir generando este contenido para vos. Espero que me acompañes en el próximo episodio donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Yo soy Luis Alonso Ramírez y sabes que te espero aquí siempre, frente al lente. Un abrazo de oso.